que llega al infinito. Y usar una trayectoria determinada. Influye el punto en el infinito. Y cuando influye el punto en el infinito, ¿te acuerdas que nosotros habíamos determinado que la ecuación del B igual a K por Q sobre R más la constante? Cuando él dijo que el potencial en el infinito vale 0, ahí hay dificultad. No me lo vería, no está la dificultad. Porque aquí yo utilicé esta ecuación y digo, C vale 0, perfecto, no hay ningún problema, C vale 0. Llegamos entonces a esta ecuación, donde R es la instancia entre la carga y el punto de observación. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos que hay cargas en el infinito? Eso ya lo vimos nosotros. Si hay cargas en el infinito, esta R es la distancia entre la carga y el punto de observación. Suponte ahora que yo tengo un origen de un sistema de referencia así, y tengo un punto aquí donde definí el potencial de referencia. Y digo que el potencial de referencia ahí vale 0. Y para poder utilizar ese punto debe estar en el infinito. Ahora suponte que esta configuración llega al infinito y digo que R es justamente la distancia entre este punto y cualquier otro punto que a nosotros se nos antoje, porque acuérdense que R que era la distancia entre la carga y el punto de observación. Entonces, si nosotros tenemos que esta carguita es cualquier carga que está aquí, podríamos poner que Q esté justamente en el punto de referencia. En este caso, ¿cuánto vale la R? 0, porque es la distancia entre la carga y el punto de observación. Y entonces estaríamos dividiendo por 0. Pero eso ocurre cuando la distribución llega al infinito. Y allí definimos el cero potencial. Pero si te acuerdas, cuando usamos A igual a la integral de mu sub 0 por I sobre 4pi por dl, el vector sobre el módulo del vector, por dl sobre r menos r'. Estábamos usando la analogía con la ecuación anterior. Por tanto, los puntos de aquella falla también, y ella fallaba en el infinito. Entonces, si las cargas llegan al infinito, aquella no funcionaba. Bueno, si el alambre llega al infinito, esta está funcionando. Entonces, no podemos usar esa ecuación cuando la carga, mejor dicho, cuando la corriente llega al infinito. Para un alambre infinito, entonces no puedo usar directamente esa ecuación porque voy a tener una determinación. Voy a tener tarde o temprano una edición por 0 escondida por allá. Ahora, supónganse que tenemos este problema, un alambre, por el cual circula una corriente. Y deseo conocer el campo magnético que este alambre produce en un punto sobre el plano XY. Un punto cualquiera sobre el plano XY. Por ejemplo, en coordenada cilíndrica sería un punto como este, a una instancia roja. Va a poner que la corriente circula por aquí. El problema que nosotros habíamos hecho era este alambre infinito. Entonces, Por ampere le hemos colocado la superficie. por ampere vemos una trayectoria amperiana que pasa por ahí. Ahora, vamos a hacerlo por la ley de Pesavara, que nos dice este es el campo magnético, voy a ponerlo así para ser más explícito, en el extremo del vector R. ¿Cuál es este vector? El vector R. El vector R en coordenada cilíndrica sería ρ por U sub ρ más Z por U sub Z, pero este Z está sobre el plano que Y, por lo tanto Z vale 0. R' es un vector que va del origen del sistema de referencia a cualquier punto, es decir, un vector variable, no es un vector constante, es un vector variable. R' va desde el origen del sistema de referencia a cualquier punto de la tabla, algo como esto. R'. Y el vector R viene así. ¿Cuánto vale R'? R' obviamente Z por U sub Z.
tiene rho, rho vale 0. ¿Cuál es el vector R menos R'? Lo restamos. Sería rho por su rho menos z por su z. ¿Cuál es el módulo de este vector? Rho cuadrado más z al cuadrado elevado al medio, a raíz cuadrada. Siempre, y esto es importante, siempre es la derivada de esto. Si esto tiene por coordenadas genéricas x, pero rho por su rho más z por su z, lo derivamos, lo que vamos a conseguir es dl en ese sistema coordenado. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos eso, podemos hacer la sustitución aquí. Es que z por su z. Cruz R menos R', rho por su rho, menos z por su z, dividido entre el módulo que sería rho cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios. Ahora, es importante lo siguiente, voy a poner aquí, importante. Dependiendo de la corriente. El límite inferior es por donde entra la corriente, el límite superior por donde sale. Entonces, si hacemos eso, el dl es función solamente de z. ¿Cuál es la z más pequeña entonces? Por donde entra la corriente, menos infinito, y por donde sale, más infinito. Los ingenieros y los matemáticos a veces escribimos las cosas distintas. Parece que en este caso los ingenieros a veces no somos muy precisos. Y eso tiene ciertas dificultades. Vean, el campo magnético sería este. Mu sub 0 por I sobre 4. Voy a poner aquí la integral de U sub z cruz rho por su rho menos z por su z. El de z lo voy a poner aquí así. Dividido entre rho cuadrado más z cuadrado ¿de dónde a dónde? De menos infinito a más infinito. Los matemáticos a veces dirían, no, eso no se puede poner así, porque es una integral de esas impropias. Y se horrorizan cuando ven esto. Aquí hay algo importante, y es bueno ver. Rho, el vector U sub rho, ¿es constante o no? Entonces, vean, ¿dónde apareció el vector U sub rho? En el vector R. Y el vector R es del punto de observación. El punto de observación es fijo. Entonces, en este problema, U sub rho es un vector constante. Cuando es constante, no tenemos por qué preocuparnos. Si es variable, lo tenemos que convertir entonces en la variable de integración. Pero aquí es constante. Si es variable, tendríamos que transformar ese vector U sub rho en la coordenada z. Expresar la coordenada z. Si fuera variable. Si fuese variable. Pero si es constante, no me preocupo por ello. Entonces vean que cuando U sub rho pertenece al punto de observación, no tengo por qué transformarlo. Pero cuando U sub rho pertenezca a el vector R', hay que tener cuidado, porque es una variable. Y el vector U sub rho entonces podría estar apuntando en cualquier dirección y sentido. No lo puedo sacar fuera de la integral. Aquí sí podría, si quiere. Ahora, noten aquí ahora lo siguiente. U sub rho, U sub z por U sub rho, ¿cuánto da? Vamos al formulario, que sí está en el formulario, si es que no lo han visto. Porque eso se puede hacer. U sub z
cruz su ro, me quedo su fi. Pero búsquenlo en el formulario. Igual, su set. Sí. Acuérdate de la presentación. Pegado. Si este lo pasa al primero, el que está de primero lo pasa al segundo y el que está de segundo lo pasa al tercero, llega. Entonces, en la primera página está esta información. Fíjate que es como si lo hubiéramos rotado. Sí. En una posición. Los dos que tenemos generan el que falta. Esta pasaría para acá, esta otra, que está de último pasa, De primero. y el que está de segundo, Pasa del otro lado uno. pero este que está aquí, lo puse al revés. Está rota. Entonces, aquí llegamos a esto. Ahora, ¿cuánto vale un z cruz un z? 1. Ah, sí. El producto vectorial de vectores paralelos es 0. No confundir eso con producto escalar. Ahora, D nos quedaría mu sub 0 por I sobre 4. Pero u sub z por u sub rho, u sub phi. Entonces me va a quedar rho por u sub phi por dz. Ese rho de ahí es constante, profe. Rho es constante porque es el punto de observación. Entonces el campo nos queda en la dirección de u sub phi. Esto me dice que las líneas de fuerza de campo magnético son círculos. Phi, que es lo mismo cuando lo hacíamos por ampere. Sí, queda en la dirección de u sub phi. Ahora, vamos a realizar esta integral. La integral de o sea, está en el formulario, la última página del formulario, lógicamente. Al final está en la sí. Ahora, vamos a hacer nuestra integral. Si esto lo evalúo en el infinito, da 1. Infinito, rho es despreciable, que queda infinito z sobre z, que es 1. Y si lo evalúo en el infinito es menos 1. Por lo tanto, me va a quedar sobre rho cuadrado, 1 sobre rho. Vale 1. Este límite vale 1 y este otro vale menos 1. Entonces 1 menos 1 es 2. Me falta un suceso. Entonces, veo, de esta forma tendríamos justamente ese campo, que es el mismo que nos había dado antes. Noten, hay una ventaja y desventaja de este método. Algo que la ley de Ampère. La ley de Ampère está limitada al caso de que nuestro alambre era un alambre infinito. Pero ¿qué hubiese pasado si este alambre no es infinito? Por ejemplo, si comienzas desde un valor de z a otro valor de z totalmente determinado. Los límites de integración. Entonces permite conseguir otro tipo de campos para otras geometrías. Y no solamente eso, ¿y qué hubiese pasado si la situación es tridimensional? Por ejemplo, que el punto de observación está no en uno de los planos, sino que está en el espacio. No importa. El biosabar de todas maneras me va a dar el resultado correcto. Y a él no le interesa la simetría ni nada de eso. La única dificultad es la integral. Si la integral que no quiere. La integral es. Sí, la integral podría ser complicada en algunos casos, pero la dificultad ya se convierte no en plantear la integral, en resolverla. Y acuérdense, los ingenieros no nos preocupamos por la resolución de la integral. Entonces, un ejemplito de cómo utilizar la ley de Biosabar para encontrar campo. Aquí hay algunas cosas interesantísimas.
Ojo, por ejemplo, ¿qué pasaría si ρ fuese variable? Por ejemplo, si tengo un alambre que tiene una corriente en un alfa de circunferencia y quiero el campo en un punto, allí podría estar cambiando el vector U sub ρ. Sí, por ejemplo, un problema diferente, donde hay, por ejemplo, algo así, un alambre de forma circunferencial y por aquí circula una corriente y quiero el campo magnético en el origen. ¿Cuánto vale el punto de observación? 0. ¿Y cuánto sería R'? Un vector que da de aquí para acá sería algo que tiene componente z igual a 0. R' sería 4, ρ, en este caso el radio, pero su ρ z de 0. Pero su ρ ahora no es total, porque está en el R'. ¿Qué pasa cuando vayamos a calcular el campo? Que su ρ ya no puede salir por el integral, porque su ρ es una variable. Porque su ρ sería un vector que depende de donde esté el punto. Y su ρ siempre sale del centro. En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Convertir a U sub ρ a coordenadas de qué tipo? Cartesiana. Porque en coordenadas cartesianas, U sub x, U sub y y U sub z son constantes. Entonces, en ese caso, trabajamos Hay con ejercicios en la guía, profe. Sí, hay ejercicios en la guía. De hecho, ese ejercicio está hecho en la presentación.